el deseo del corazón de Dios siempre ha sido y será el tener una relación con su creación. Siempre. Y todo lo que Él creó, lo único de todo lo que Él creó, lo único que Él hizo a su imagen y semejanza fue al hombre. Y a Él y al hombre le delegó la autoridad y le delegó el gobierno del jardín del Edén, para que el hombre lo conservara el orden que Dios había establecido en ese lugar. Por eso es que leemos en Génesis 2:15, yo creo que lo tenemos por ahí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y para que lo guardara. ¿Sí? En ese momento el hombre gozaba de una relación muy cercana con Dios. El hombre hablaba con Dios, porque el hombre fue hecho imagen y semejanza. El hombre era el cuidador, era el responsable, era el jardinero, por así decir, del huerto. Y para conservar esa relación tan hermosa del hombre con Dios y a su vez conservar el orden establecido por Dios para el jardín, el hombre debía obedecer un solo mandamiento. Solo un solo mandamiento. Y ese mandamiento lo tenemos en Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Dios no quería, ni ha querido, ni nunca nos va a obligar al hombre a amarle, a adorarle, a servirle o a obedecerle, sino que nos dio lo que llamamos un libre albedrío. O sea, nos dio la libertad de escoger, la libertad de elección que otorgó a todo ser humano. Con esto, el hombre, podemos nosotros decidir obedecer a Dios o podemos decidir no obedecerlo. Esto es elección de nosotros hasta el día de hoy. Y si seguimos leyendo en la Biblia, en Génesis, nos daremos cuenta que tristemente el hombre decidió desobedecer a Dios. Decidió desobedecer el único mandamiento dado por Dios, lo que trajo una consecuencia. No solamente trajo una consecuencia para el hombre, sino que también trajo una consecuencia para la creación, ya que el orden establecido por Dios para que todo funcionara adecuadamente se había alterado. La consecuencia de la desobediencia de Adán fue que Dios lo expulsó de su presencia. Lo sacó del huerto, como dice Génesis 3:23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Ya el hombre no podía estar en la presencia de Dios. No podía estar por la desobediencia. Y con esto vemos que el patrón de desobediencia o la tendencia a desobedecer o la rebeldía se inició en el jardín del Edén. Se inició desde allá y afectó a toda la humanidad. Nos afectó a todos nosotros. Por eso dice Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. La muerte quiere decir la muerte física, muerte espiritual. Ya no podíamos estar en la presencia del Señor porque había pecado. Esa desobediencia de Adán trajo como consecuencia que todos
que todos naciéramos con esa tendencia natural a desobedecer. Porque nadie nos enseña a desobedecer, lo hacemos naturalmente. Pero la desobediencia de Adán no tomó por sorpresa a Dios. Dios sabía, Dios conocía las consecuencias que la desobediencia de Adán iba a causar en toda la humanidad. Él lo sabía, por lo que en el momento que Adán peca, en ese momento Dios comenzó un plan para restablecer el orden que había en el jardín. Para que el hombre volviera a tener comunión con Dios como en el principio, sin ser afectado por el pecado. Y para llevar a cabo su plan, Dios escogió a un pueblo. Escogió al pueblo de Israel. Dios quería que ese pueblo fuera un ejemplo a los demás pueblos y que ellos vivieran guiados por los principios de Dios. Por eso les dio leyes y ordenanzas por medio de Moisés, para que estas leyes y estas ordenanzas les hicieran ver su condición y así ellos se arrepintieran y volvieran al camino y de esa manera restablecer el orden otra vez de Dios. Pero el pueblo de Israel no era perfecto. Y ellos, al igual que Adán, desobedecieron constantemente a Dios. Y cometían pecado tras pecado. Por lo que Dios estableció que si alguien pecaba, debía llevar como ofrenda por su pecado una cabra o una oveja sin defecto, como vemos, vamos a ver en la pantalla. El pecador debía poner la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado. De esta manera, el pecado de la persona era transferido al animal que moría en su lugar. Porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Entonces, la vida del animal era entregada a la muerte como sustituto del pecador. La vida del animal era dada en beneficio de la vida de la persona. El juicio era llevado por el traslado del pecado de la persona al animal en un sacrificio. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. De esta manera, los pecados eran cubiertos y la persona quedaba libre de juicio. El problema fue que con el paso del tiempo, las personas venían a presentar ofrendas por el pecado, pero sin estar verdaderamente arrepentidas. Lo hacían ya como algo cotidiano. Y ya ese sacrificio se tomaba como una costumbre y no había remordimiento ni culpa por haber desobedecido a Dios. Sus corazones no cambiaban. Sus corazones seguían todavía mal. Por eso Dios les habló a través del profeta Isaías. Y en Isaías capítulo 1 leemos las siguientes palabras. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carnero y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios?
porque lo estaban haciendo sin arrepentimiento en su corazón. Y luego en el versículo 15 leemos: cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Dios ya no quería más sacrificios sin arrepentimiento. Dios quería que hubiera en ellos un cambio de corazón. Pero en vez de eso, estaban atados y esclavizados al pecado. De la misma manera como muchos de nosotros estábamos, o tal vez algunos de aquí aún lo están. ¿Cuál era la solución? ¿De qué manera podía Dios lidiar con el pecado de su pueblo para siempre? Enviando a Jesús como el Cordero de Dios. Recordemos que de acuerdo con la ley, un animal debía morir en lugar del pecador para pagar por el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Y porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús vino a tomar el lugar de ese cordero para pagar por los pecados de toda la humanidad. Como podemos ver, Él pagó por el pecado de todos nosotros. Isaías 53, déjalo ahí, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por eso, cuando estaba Jesús en la cruz, Jesús dijo: consumado es. Vamos a poner esa transparencia. Consumado es. Lo que realmente Jesús estaba diciendo con estas palabras es: lo que yo tenía que hacer para pagar por el pecado de mis hermanos, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. No hay nada más que Jesús deba hacer. No hay nada más que Jesús deba hacer. Él fue el Cordero que pagó por nuestro pecado. Pero eso no significa que porque Él murió en la cruz para pagar por los pecados, todos nosotros entonces ya no tenemos pecado. No significa que ya somos santos. No significa que ya no tenemos que hacer nada. Él hizo su parte. Él dio provisión. Él pagó por los pecados. El día de hoy no hay más ofrendas que hacer, no hay más sacrificios que se tienen que hacer. Jesús ya hizo su parte. Jesús pagó con su vida por el pecado de todos. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para recibir el beneficio de su sacrificio, para recibir el perdón de nuestros pecados? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Primero, debemos reconocer que somos pecadores. Porque sin un pecador, entonces no es necesaria la muerte del Cordero, ¿o sí? No. Y nosotros sabemos que a lo largo de nuestra vida, de una u otra manera hemos hecho cosas que no han agradado a Dios.
Sabemos muy bien que hemos desobedecido, porque aún las cosas más básicas las sabemos. Sabemos qué es lo bueno y sabemos qué es lo malo. Y muchas veces hemos hecho cosas que sabemos que no están correctas. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros estamos en pecado, hemos desobedecido y vivimos alejados de Dios debido a nuestra desobediencia. Por eso Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están apartados de la presencia de Dios. Estamos apartados de la presencia de Dios. Porque donde reina el pecado, no puede estar la presencia de Dios. Es por eso que Adán fue echado del huerto, porque había desobedecido y ya no podía estar en la presencia de Dios. Además, la Biblia nos dice en Juan 8:34 que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esa era mi condición en algún momento. Yo estaba atada al pecado, como tal vez tú lo estuviste o tú lo estás. Yo era muy rebelde, había amargura en mi corazón y por lo tanto trataba mal a las personas. No era amigable, era muy dura por ese pecado que había en mí. El pecado reinaba en mi vida. Y hay gente que el día de hoy está esclavizada a otro tipo de conductas. Al alcohol, estás esclavizado a la droga, estás esclavizado a la pornografía, al robo, a las mentiras, a la fornicación, al adulterio, a los celos, a cosas como amargura, como envidia, por nombrar algunas solamente. ¿Cómo es que Dios, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, puede librar al hombre que está esclavizado al pecado y restaurar su comunión con Dios? La provisión fue hecha por Dios en la misma ley de Moisés. En la misma ley. Dios tenía un plan perfecto. En Levítico 25, y la versión que tenemos es la Dios habla hoy. En Levítico 25, lo voy a explicar, dice: si un extranjero que vive en tu tierra se hace rico, y en cambio uno de tus compatriotas, vecinos del extranjero, se queda en la ruina y se vende a ese extranjero o a algún otro extranjero, a alguien que no pertenece a tu familia, a tu reino, tendrá derecho a que se compre su libertad, aún después de haberse vendido. Pero dice la cláusula: podrá ser rescatado por uno de sus hermanos. En pocas palabras, lo que se nos está diciendo aquí es que si alguno de nosotros nos hemos esclavizado, porque si te vendes, te esclavizas. Y si nosotros estamos esclavizados al pecado porque hemos abierto esa puerta, tenemos el derecho de ser libres. Podemos ser libres de las ataduras del pecado por medio del pago de un rescate. Pero el que pague ese rescate debe ser un pariente cercano. ¡Wow! Si yo estoy en pecado, yo estoy alejado de Dios. Cristo murió en la cruz y pagó los pecados de su pueblo. Pero en este momento, si yo vivo en pecado, yo no soy parte de la familia de Dios. Yo estoy apartado. Yo no soy. Ese pariente debía liberar al deudor mediante el pago de un rescate. ¿Cuál era el precio?
¿Cuál es el precio que se debe pagar por el rescate de nuestra esclavitud al pecado? Su vida por la nuestra, su sangre por nuestra libertad. Pero recordemos que la ley dice que debemos ser rescatados, sí, por un familiar cercano, por un hermano. Pero debido a nuestro pecado, nosotros estamos alejados de la familia de Dios. De hecho, Efesios 2:12 nos dice: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. No conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Sin Dios y sin esperanza. Y cuando estamos esclavizados al pecado, así estamos. Apartados de Dios y sin esperanza. ¿Cómo es entonces que nosotros, que estamos alejados de Dios, podemos aprovechar la provisión que Jesús hizo para el perdón de nuestros pecados? Bueno, Dios es un Dios de pactos. Él siempre se mueve a través de pactos. Y los pactos eran algo muy común entre los pueblos del Medio Oriente. Vamos a ver, por ejemplo, antes de que hubiera templo, las casas eran el templo. Y cada padre de familia era considerado el sacerdote de su hogar. Me voy a mover para acá. Y el altar familiar era la entrada de la casa, en la puerta, como vemos ahí. Normalmente hay un umbral, que es abajo, y ese era el altar de la casa. En ese altar, en ese umbral, se hacían los sacrificios. El umbral era la parte más sagrada de la casa. Es ahí donde se hacían pactos, matrimonios, adopciones. Escúchenlo bien porque lo vamos a ver más adelante, es importante. Pactos, matrimonios y adopciones. Donde la persona cruza para entrar en la casa es a través del umbral. Cuando el padre de familia deseaba hacer un pacto con otra persona, entonces el dueño de la casa sacrificaba un cordero y ponía la sangre del cordero en el umbral de la casa, como lo estamos viendo. Y entonces él esperaba a su invitado. Pero también esto nos recuerda, de la misma manera, Dios hizo un pacto con su pueblo en Egipto, ¿se acuerdan? En ese entonces Dios les dijo: pongan la sangre del cordero en el dintel de las casas. Esto fue y es todavía una práctica común. Esto nos recuerda la Pascua que se celebró en Egipto, cuando Dios le dijo a Israel que lo hiciera. Y en Éxodo 12:13, Dios le dijo a Israel: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando en ese pasaje nosotros leemos que Dios dice: pasaré de vosotros, lo que Dios está diciendo es: saltaré encima de la sangre, haré pacto con ustedes y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Es el mismo principio. Ellos conocían el pacto del umbral. Y cuando Dios les dijo de este pacto en Egipto, era algo que ellos conocían. No era algo desconocido para el pueblo.
Entonces, cruzar el umbral o entrar en una casa a través del umbral con la sangre derramada significaba entrar en pacto. Entonces, cuando el dueño de casa quería hacer un pacto con algún invitado, entonces él derramaba la sangre, el invitado venía. Si el invitado estaba de acuerdo en hacer pacto con el dueño de casa, entonces él cruzaba y saltaba. Y hacían pacto, el pacto de hospitalidad. Por medio de este pacto, fíjense qué interesante, por medio de este pacto, el invitado venía a ser parte de la familia de la persona. Era adoptado y tenía que seguir las reglas de la casa, de los que habitan en esa casa. Debía estar dispuesto, y los de la casa, era tan fuerte ese pacto que debían estar dispuestos a dar su vida si era necesario por aquel que habían adoptado. Amén. Los enemigos del invitado serían ya los enemigos de la casa. Era un pacto tan fuerte, porque entonces el invitado era parte de la familia. Y de acuerdo con el sistema legal romano, la persona adoptada por una familia ganaba todos los derechos legales de un hijo legítimo en la nueva familia. Pero perdía todos los derechos y privilegios de la antigua familia. Al convertirse en un miembro de la nueva familia, entonces era igual que los demás hijos del dueño de casa. Se volvía un coheredero con ellos, de acuerdo con la ley. Era considerado como una nueva persona y tenía una nueva familia. Amén. Su vida vieja era aniquilada. Como hijo adoptivo, su vida antigua ya no contaba. Todas sus deudas eran canceladas. Su pasado ahora no tenía nada que ver con él. Y él estaba en una nueva relación con una nueva familia. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Pero eso no es todo. Eso no es todo. Después de entrar en la casa, se celebraba una cena. Se sellaba el pacto con una cena. Una vez derramada la sangre del cordero, se preparaba la cena que era compartida entre la familia y el invitado. De la misma manera, antes de ser entregado, Jesús instituyó lo que conocemos como la cena del Señor. Es ahí donde Jesús le dijo a sus discípulos: tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Haced esto todas las veces que la bebieseis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que nosotros comemos el pan y tomamos de la Santa Cena, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Jesús estaba diciendo que Él era
el Cordero que iba a morir en nuestro lugar para pagar el precio por nuestro pecado. Y que su sangre era el nuevo pacto. Ya no había que hacer sacrificios de animales y su sangre era suficiente. Amén. Hay una laminilla que tenemos ahí, no sé si no la pusieron, donde está la cruz. Estás muy atrás. Esa, mira, esa misma. Él es el Cordero que murió en nuestro lugar para pagar el precio. Hizo el pacto del umbral. Pero ahora vamos a algo más interesante. Esto es solamente general, pero ahora vamos a lo más interesante. El día de hoy, Jesús nos invita a ti y a mí a entrar en ese pacto. Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjate, interesante. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos de nuestra manera egoísta de ser y vivir la vida y estamos dispuestos a cruzar el umbral, entonces es que nacemos de nuevo y entramos en la familia de Dios. Pablo lo pone de esta manera y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, confesar a Jesús como nuestro Señor no es solo cuestión de una oración, sino es un compromiso. Es un compromiso de seguirle, de sujetarnos al pacto. Cuando hacemos esto, y me voy a venir para acá. Jesús nos está invitando a ser parte de un pacto. Y Él nos dice: si tú aceptas entrar a mi reino, porque vivimos en el reino de las tinieblas, haciendo lo que nosotros queremos hacer, viviendo en nuestro pecado. Pero Jesús nos está diciendo: yo quiero hacer un pacto contigo. He derramado la sangre del Cordero. Y porque quiero hacer un pacto contigo, quiero que tú entres a pacto conmigo. Y si tú entras a un pacto conmigo, vas a ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Amén. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Toda mi deuda es pagada, es cancelada. Todo mi pecado, entonces, queda olvidado, porque yo entro en pacto. Pero acuérdense, si yo entro en pacto, tengo que seguir las reglas de esta nueva casa. Tengo que seguir viviendo con las enseñanzas que Jesús nos dio a través de los evangelios, a través de su vida. Pero también cuando yo entro en pacto, dice la palabra que yo soy adoptado en la familia de Dios. Y cuando soy adoptado en la familia de Dios, entonces recibo todos los beneficios. Entonces soy coheredero con Cristo. Entonces Él es mi hermano. Y entonces yo puedo aprovecharme de la provisión que Él hizo en la cruz. Y entonces mis pecados son perdonados. Amén. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Amén. Cuando somos hijos de Dios, no es solamente decir: sí, Señor, te acepto en mi corazón. No, el decir que Jesús es mi Señor, el confesarle con mi boca,
no es una oración nada más, es un compromiso con Él. Es un compromiso con Él de dejar de vivir de acuerdo con el reino de tinieblas y empezar a caminar en el reino de los cielos. Amén. Por eso Gálatas 4, 6, 7 dice: y por cuanto sois hijos, porque ahora somos hijos, si estamos de acuerdo en aceptar el pacto, somos hijos entonces. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Te das cuenta por qué Jesús tenía que morir? Amén. Colosenses 1:13 nos dice: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención es una palabra que muchas veces no entendemos. Decimos: Jesús es mi redentor, Jesús me ha redimido. Redimir significa solamente Él me ha comprado. Él me ha comprado, Él ha pagado el precio, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, cuando entramos en el pacto de Dios. Colosenses 1:22 nos dice: ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Amén. De esa manera, Dios está restaurando la comunión que había antes. Está restaurando el orden que había antes, cuando el hombre podíamos tener comunión con Dios. Amén. Por eso Jesús dijo en Juan: de cierto os digo, yo soy la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. ¿A qué puerta se está refiriendo? A esa puerta. Yo soy la manera para que tú entres y para que tú recibas el beneficio de mi muerte en la cruz. Amén. Por eso, muchas veces decimos: sí, Señor, yo te recibo en mi corazón. Pero no hemos entendido exactamente qué fue lo que Él hizo. Amén. Yo soy la puerta. Otra de las cosas que dije que eran bien importantes: en esa puerta, en ese umbral, se llevaban a cabo las adopciones, como ya lo vimos, pero también los matrimonios. ¿Sabes que cuando el hombre y la mujer se casaban, y esto nosotros todavía lo hacemos, pero no entendíamos de dónde viene? Cuando el novio y la novia se casan, es muy común, y vamos a poner una foto ahí que por ahí tengo, es muy común que el novio cargue a la novia y la pase por la puerta de la casa, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando nos casamos, yo le dije al pastor: ¿me cargas, papi? Y cuando entramos a donde estábamos en la luna de miel, las escaleras estaban así. Y le dije: ¿me cargas? Me dijo: ¿me cargas tú? Pero así me cargó. Subimos allá arriba, nada más me cargó tantito y me aventó así, pero bueno, así me cargó. Pero la costumbre de cargar a la novia y entrar a la casa con ella viene precisamente de este pacto. Porque una vez que el hombre carga a la mujer y la pasa por el umbral, el pacto de matrimonio queda sellado. Amén. Es un matrimonio. Es un matrimonio. El día de hoy vamos a participar de la cena del Señor en su memoria.
Pero viene el día, iglesia, y cerca está, en que estaremos con Él y cenaremos con Él, sellando el pacto en la cena de las bodas del Cordero. En la cena de las bodas. El día de hoy solo entramos en pacto y lo hacemos en memoria de Él. Pero Él dijo, no quiero volver a tomar del vino hasta poder hacerlo con ustedes. Él está esperándonos. El novio está esperando para un día llevar a su novia a la cena de las bodas del Cordero. Él dijo, no beberé más de este fruto. No beberé más de este fruto.